Muy buenos días, estimado Jorge. Buen día al equipo de PAT, a todas las personas que nos están viendo, ya muchos alistándose para ir a trabajar, a sus actividades cotidianas. Un fuerte abrazo y muy buen día. No, qué bueno escucharlo. Qué lindo ese mensaje, ¿no? Quienes están yendo ahora y van a escuchar este análisis. En un contexto donde se está eligiendo todavía candidatos, el MAS habla mucho de una división, todavía los partidos de oposición están muy débiles en encontrar un frente para enfrentar al MAS. Ese es el discurso que se maneja. ¿Cuál es su análisis en vista a esto que se viene con las subnacionales? Resulta que todos hablábamos de la división que había en los partidos rivales del MAS. Santa Cruz hablando 10 candidaturas, la ciudad de La Paz 13, Cochabamba otro tanto similar, etcétera. Pero nadie se preveía que la presencia de Evo Morales como jefe de campaña y sobre todo fundador y jefe nacional del MAS iba a generar problemas dentro del mismo MAS, en el sentido de que orgánicamente elige un candidato y a punta de un dedazo se termina cambiando esa decisión. Y resulta que las imágenes actualmente lo están mostrando todo. Suena interesante, ¿no?, que los candidatos de Santa Cruz se los tengan que elegir en un lugar que no específicamente es algún rincón del departamento de Santa Cruz. Y resulta que los resultados ya están en imágenes. Y ahora la pregunta es, ¿cómo va a aprovechar los rivales del MAS en este escenario subnacional esta división que está habiendo en el MAS? En muchas regiones del país, al menos del occidente, muchos del MAS ya están buscando su otra sigla y en otros casos las han conseguido, porque en este país siglas es lo que más sobra. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición frente a este escenario que en un primer aspecto se ve favorable a ellos? Ahora, la presencia de Evo Morales y las reacciones que ha generado en estos ampliados, ¿qué criterio le merecen? En este instante ha salido, primer aspecto, dos cosas. La primera, que hay una situación del presidente Arce Catacora y David Choquehuanca de no quererlo tener cerca del gobierno a Evo Morales. De hecho, David Choquehuanca es el que más indirectea directamente a Evo Morales. Perdón por usar las dos palabras, pero es así, lo indirectea de manera directa, es decir, no lo quieren absolutamente tener cerca del gobierno. Y la segunda es que hay que ser realistas. Así, en octubre y noviembre del año pasado, en agosto de este año, inclusive, había una suerte de que hay militantes del MAS que salieron a las calles, expusieron su familia, sus propias vidas, ya se expusieron ellos para defender el proceso de cambio. Y estas personas, muchas de ellas, no están pidiendo cargos en ministerios o viceministerios, no. Lo que están haciendo es tener ese derecho legal y legítimo de ser candidato y de buscar el voto popular y obtener el cargo a punta del voto popular y el favorecimiento del pueblo en las urnas. Pero estamos viendo de que no es esa la figura realmente. En el caso de Santa Cruz, Mario Cronenberg fue el que más hizo a nombre del MAS una magnífica pre-campaña. Estuvo en la ciudad, estuvo inclusive en bastantes centros del área rural de Santa Cruz, buscando ese derecho legítimo y legal que él tiene de que las bases lo apoyen como candidato. Y ahora, por una excusa, directamente lo están retirando a él. Prácticamente hay una frase que dice, cuando no querés algo, hasta una mera excusa te sirve para no querer ese algo. Entonces ahí está con Mario Cronenberg. No solamente Evo Morales ha sido duro con él, el tema de la gobernación, le ha prohibido, inclusive ahí están las declaraciones en cualquier medio de prensa, de que él no va a ir de candidato a ningún cargo con el MAS. Es decir, imagínense esa sentencia que Evo Morales está dando contra uno de las personas que, hay que decirlo así, apoyó al MAS en el norte integrado, a que ha tenido un nivel de persecución judicial en el gobierno de Yanine Áñez. Así de sencillo, tenemos que decir las cosas tal como son, y esto obviamente está generando malestar en el movimiento al socialismo. ¿Qué significa? Que ahora inundó las redes sociales en mofa, pero es muy significativo el denominado sillazo a Evo. Siempre ha habido protesta, pero antes se lo tenía como un ícono. ¿Qué significa esto? Que una persona llegue tan cerca y le lance un sillazo. Esto es una expresión de lo siguiente, o sea, la mancha de esto empieza el 2016
cuando se rechaza el resultado de ese referéndum. Y en ese sentido, ex autoridades del MAS ya están empezando a generar una fuerte crítica en contra de Evo Morales. Llámese Vilma Lanoca, llámese Héctor Arce, que están por separado, y otros más diciendo el problema político que actualmente tiene Bolivia no es por la pandemia, es por no haber respetado ese resultado del referéndum del 2016. Y hay una autocrítica interna en el MAS que está creciendo bastante. Número dos, la presencia de Evo Morales y el sillazo que se está viendo en imágenes es lo siguiente. Muchas cabezas y líderes del MAS en los hechos de octubre y noviembre del año pasado pudieron subirse a un avión e irse a otros países a resguardarse y estar de manera cómoda en otros países. Y las bases fueron las que se quedaron aquí en Bolivia peleando. Entonces ahora esas bases están más que empoderadas y no van a aceptar decisiones que sean impuestas por un dedo, así sea del propio Evo Morales. Y sobre todo a mí me sorprende que las decisiones de las candidaturas de Santa Cruz se las tomen en Cochabamba y no en un congreso ampliado que se realice en el departamento de Santa Cruz. Entonces aquí nosotros estamos viendo de que ya hay una pugna, que lo decíamos anteriormente, de entre los militantes nuevos del MAS, ¿ya? O sea, o esos militantes de calle que han estado luchando, y la vieja guardia del MAS que se formó en torno a Evo Morales y que a la primera lograron zafarse del país y dejar a su suerte a las bases. Y esa es la realidad que hay en el MAS. Pero si bien en el MAS hay esta disputa interna, hay que ver quiénes que han sido apartados en las decisiones de estas candidaturas van a ir con otra sigla, y sobre todo, cuál va a ser el rol de los rivales del MAS para ver si aprovechan estas circunstancias o, como siempre, tienen esa miopía de dar por hecho de que todo está bien y que van a ganar las elecciones fácilmente. Esos son los dos escenarios que obviamente todavía no podemos dar respuesta. Ahora, hemos analizado lo que sucede con el MAS, con Evo Morales. La oposición, y esto último que usted decía, ¿está bien el planteamiento en el sentido de decir toda nuestra fuerza es contra el MAS para ir a las subnacionales? Lo que pasa es que en este escenario, como lo ha dicho, es un escenario subnacional. Aquí el discurso político, el discurso contra Evo Morales, el discurso contra el MAS no viene aquí al caso. Este es un escenario en donde la gente tiene que tener, los candidatos, una buena estructura e imagen personal, una buena propuesta de gobierno y sobre todo un excelente plan de gobierno, porque esta elección subnacional se trata de resolver los problemas cotidianos de la gente. Desde que yo me levanto de mi casa y salgo a la puerta de la calle, si está o no asfaltada mi calle, si hay o no baches, el alumbrado público, si camino a tomar el transporte público, la calidad del transporte público, los servicios básicos y sobre todo, por ejemplo, hablar de regulación de los precios en el mercado. Todos esos aspectos se encarga un alcalde municipal, pero resulta que no hay que confundir los roles. Esto es una elección no de una lucha contra Evo Morales o contra el MAS, es una lucha de saber cuáles son las necesidades. Ahora, hay claro, efectivamente, dos luchas que hay que hacer contra el nivel central del Estado, pero no son las únicas. La primera, hay departamentos y municipios que tienen cartas y estatutos autonómicos aprobados. Perfecto, ya está aprobado, hay que implementar, y los que no tienen que redactar e implementarlas. Y segundo aspecto, no podemos hablar de que estas autoridades tienen que dar el punto de partida, un pacto fiscal. Pero fuera de eso, ¿cómo solucionamos los problemas cotidianos de la gente? Eso es, y de eso trata esta elección subnacional, generalizándola. ¿Cómo no? Pablo Antonio Coca, analista, gracias por estos conceptos, gracias por su tiempo aquí en Hola País. Es importantísimo lo que acabamos de escuchar. Un abrazo enorme y siempre un gusto tenerlo aquí en Hola País. Muchas gracias, es un placer igualmente estar acá. Un fuerte abrazo y que tengan excelente jornada. Qué bueno, qué lindo que es hablar con Pablo Antonio Coca.